Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean bendecidas, protegidas. Deseamos que vuestros corazones estén siendo ministrados por la presencia divina, ya que cuando un corazón tiene ese espacio, tiene esa oportunidad de tener al Señor, de cuidar su presencia, esa alma reposa, esa alma camina segura, esa alma camina con confianza. Cuando la persona se desconecta del Creador, cuando se descuida esa hermosa presencia, entonces el alma comienza a sufrir una decadencia, una debilidad, comienza a manifestar actitudes o comportamientos totalmente desconectados de los principios y de los mandamientos divinos. Por eso bueno es que diariamente nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra conciencia manifieste una reflexión, una revisión, una supervisión de cómo está nuestra conexión con el Creador. Cuando vivimos de manera consciente de la necesidad que tenemos de tener ese abrazo, esa cobertura, ese blindaje divino, nuestra vida tiene resultados favorables. Nuestra manera de proceder, incluso nuestra propia familia, detecta cuando hay una conexión con lo espiritual y cuando hay una desconexión también. Y ruego a Dios que cada uno de vosotros anhelemos diariamente vivir en comunión, vivir en armonía con nuestro Padre que está en los cielos. Es la garantía, es la seguridad, es el blindaje, es el dosel, es la luz que nos ayudará a trascender, que nos ayudará a sobresalir ante todas las turbulencias, amenazas, conflictos, diagnósticos negativos, influencias de voces que quieren apagarte, que quieren desanimarte. Pero cuando la protección está en tu vida, te darás cuenta cómo siempre nuestro Padre Dios saldrá al encuentro con noticias de bien. De hecho, Él lo dice: los pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Así es que caminemos con confianza, caminemos con seguridad. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto las parábolas del reino. Una parábola es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje celestial, es un mensaje divino. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, empleó ejemplos terrenales para que comprendamos, para que se nos haga más claro el mensaje y poder conducirnos, poder dirigirnos, viviendo, desarrollando la enseñanza, desarrollando la voluntad de nuestro Dios, porque todo lo que está registrado en el libro sagrado es una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Es una palabra que genera vida, genera salud, genera fortaleza. Cuanto más escuchas una lectura de la Biblia, cuanto más lees, cuanto más escuchas un consejo basado en las Sagradas Escrituras, siempre en ese escrito aparecerá una dosis de fortaleza, confianza, seguridad, salud, bienestar, recursos, ideas, estrategias que Dios otorga a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y energética, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestro ser. Es recomendable
que haya ese buen hábito en la vida del pueblo de Dios, que diariamente se tome dosis de palabra. Eso hará que sean eliminadas maldiciones, intoxicaciones, enfermedades, miedos, temores, incertidumbres. Cuanto más nos apegamos a la palabra tiene un nutriente muy especial para nuestra vida. Y es lo que el Señor dejó en su libro sagrado. Estas parábolas nos reflejan, nos muestran enseñanzas que debemos nosotros de desarrollar, conocer, para ser librados de tropiezos, para ser librados de ruinas, para ser librados del caos. Y, sobre todo, un objetivo mayor es que participemos prontamente en un evento tan especial llamado el Día de Cristo Jesús, que es el arrebatamiento. Nuestro objetivo, nuestro destino es estar preparados para ese gran día. Así es que yo le invito a que diariamente usted se apegue al libro sagrado. Hoy tomaremos este mensaje registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 31, y de ahí vamos a desarrollar esta enseñanza que el Señor otorga a nuestras vidas. Dice así: ¿O qué rey? Está haciendo una pregunta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Vamos a considerar este mensaje que el Señor otorga, en donde nos hace ver cómo dentro del desarrollo ministerial, dentro del desarrollo de la vida, dentro del desarrollo familiar, dentro del desarrollo de nuestras actividades, de nuestros proyectos, vemos cómo el Señor nos muestra que estamos en un campo de batalla. Estamos en un campo en donde hay confrontaciones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Cuando vemos este mensaje que el Señor da de 10,000 contra 20,000, nos habla de una doble, nos habla de un doble ataque, nos habla de una doble superación, nos habla de un ataque mayor, y el Señor en ello nos muestra cómo hay un sistema de estructura maligna que desde el principio usted se ha de acordar cómo en el huerto del Edén aparece esta estructura utilizando a esa serpiente, y aparece así, como serpiente. Después nos vamos al centro de cuando termina los libros del Antiguo Pacto. En Malaquías aparece como devorador, y al inicio del Evangelio de Mateo aparece como el tentador. Pero vemos cómo esta estructura que siempre ha estado queriendo fastidiar o está de una manera estratégica dañando las almas, lo vemos en el libro de Apocalipsis como un dragón. Entonces vemos cómo hay una evolución, hay una manifiesta
operación de crecimiento. Y también el apóstol Pablo refleja en la Biblia cómo este es un ángel que se disfraza de luz. Pero usted se da cuenta que el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos luz. Entonces, ¿qué está haciendo esta estructura? Robándose la luz de los hijos, quitando luz para que Él se manifieste como un ángel de luz. Es una estructura muy astuta, es una estructura diabólica muy perversa, que trabaja de manera ardua y es constante, es disciplinado. Por eso cuando vemos esta comparación de 10,000 contra 20,000, nos está diciendo el Señor, ustedes como mis discípulos tienen que entender que el ataque, la confrontación, viene de manera doble, viene de manera estratégica. Por eso el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, debe de estar constantemente atento. Debe de estar en una constancia de búsqueda, de disciplina espiritual. Entonces, cuando el Señor nos muestra cómo estamos en un campo de batalla, y usted puede verlo en todos lados, en el trabajo, en el hogar, en los proyectos, en la propia iglesia, en tus tareas que desarrollas en la escuela, donde quiera, siempre hay confrontaciones. Siempre hay malos entendidos. Siempre hay una confrontación, tanto física como espiritual. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender lo que el Señor dijo. Hay que renunciar. Hay que saber despojarse del ego, del orgullo, de la arrogancia, de la maldición, de todas esas cosas que coronan o quieren aparecer en nuestra vida como que tienes un concepto más alto que. Porque en la confrontación, en las batallas, todo lo que se manifiesta en nuestro entorno es debido a lo que tú crees poseer o a lo que te genera una seguridad de que tienes. Y aquí el Señor nos da un consejo para que caminemos con prudencia, evaluemos, revisemos, planifiquemos, que no nos dejemos llevar por la ira, que no nos dejemos llevar por la amenaza, que no nos dejemos llevar por la provocación, porque todos los problemas en los que se mete el ser humano es porque se deja llevar, cae en la trampa, cae en la provocación. Y entonces después viene el famoso dicho, si lo hubiera pensado, si hubiese reflexionado, si hubiera. Y lo que el Señor nos enseña en esta parábola es a hacer una evaluación. ¿Me conviene responder a esta crítica? ¿Me edifica? ¿Me conviene caer en esta provocación? Aquí es donde los hijos de Dios, el pueblo de Dios, cuando tiene la palabra en su vida, hará que haya una pausa. Es complicado, porque cuando la provocación está presente, la persona quiere responder inmediatamente.
Cuando te dan un diagnóstico negativo de tu salud, la persona absorbe inmediatamente ese diagnóstico y lo cree. Y el Señor te dice, no, mira, está viniendo ese ataque a tu vida, reflexiona, revisa. Hay una solución, hay una alternativa. No absorbas, no dejes que ese ataque llegue. No dejes que ese problema venga sobre tu vida y te encorve. Renuncia, desecha, no lo absorbas, no lo impregnes en tu vida. Entonces, cuando la persona recibe una amenaza, se sienta, lo evalúa, lo estudia y busca alternativas, entonces tendrás esa fortaleza para enfrentar, para decidir, para evaluar y ver si realmente conviene, si realmente es tan peligroso como te lo están diciendo, o hay alternativas. Nuestro Padre Dios es tan hermoso que nos muestra, que nos deja ver en la enseñanza la manera en que los hijos de Dios tenemos que responder, la manera en que los hijos de Dios tenemos que caminar, y eso nos ayudará a no cometer errores. Si algo vemos es que en el mundo espiritual quieren de una o de otra manera sacarte del huerto del Edén con acciones provocativas, con tentaciones, con falsas ofertas para que tú tomes una decisión equívoca y salgas y seas echado del Edén, del huerto, de la armonía, de la paz, de esa dimensión de bendición. O viene el tentador y quiere que tú hagas y cedas a provocaciones, a tentaciones, y que hagas la voluntad diabólica. Dios reprenda al enemigo. Súbete al pináculo del templo y de ahí arrójate, le dijeron al Señor. Mira los reinos, yo te los doy si postrado me adoras. ¿Y quiso mi Señor Jesús? Rechazó, reprendió, renunció a todas esas falsas ofertas, a todas esas falsas operaciones. Y el Señor nos indica, ustedes han nacido de nuevo. Ustedes en ese bautismo, ustedes han nacido de nuevo y pertenecen a una nueva simiente, a una simiente incorruptible. Por lo tanto, como hijos de Dios, tienes tú que trabajar, tienes tú que desarrollar tu vida defendiendo tus derechos, defendiendo a tu familia, defendiendo los recursos, defendiendo el ministerio, defendiendo todo lo que Dios ha puesto en tus manos como un soldado. Y tienes que batallar, tienes que confrontar, tienes que aparecer, tienes que manifestarte con valor y esfuerzo. Tienes que manifestarte como un hijo de luz, como un verdadero hijo de Dios. Porque cuando tú te manifiestas como un verdadero hijo de Dios, conectado con el reino de la luz, entonces estructuras diabólicas no podrán, si Dios no lo permite, no podrán tocarte, no podrán hacerte daño, porque Dios ha puesto un blindaje en tu vida. Dios ha puesto una protección en tu vida.
Por eso aquí lo que el Señor nos enseña, nos dice, claramente hay dardos encendidos, claramente hay trampas, hay engaños, manipulaciones, diagnósticos negativos, pero no dejes que entren. Renúncialos, deséchalos, evalúa, no caigas en la provocación. Y esto suele suceder muy seguido cuando uno va manejando, cuando uno va conduciendo. Vas tranquilo, vas en armonía y siempre en el conducir aparecerá una provocación. Aparecerá alguien que quiere sacarte de tu armonía. O no te deja pasar. O pelean por un espacio. Los hijos de Dios no tenemos una mente reptiliana. Los hijos de Dios no tenemos una mentalidad reptil, porque los reptiles son los que pelean un espacio. Los hijos de Dios, al estar conectados con nuestro Padre Dios, tenemos una mentalidad celeste, una mentalidad del cielo, en donde tú renuncias a esa mentalidad reptiliana y tú no te enfermas. No te enfermas. Porque cuidas ese depósito, cuidas ese vaso, cuidas ese corazón para no intoxicarlo con la maldad. Entonces el Señor nos dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, amado pueblo de Dios, estamos en esta tierra, ¿sí? Es un campo de batalla, ¿sí? Pero tú eres linaje escogido. ¿Ya te bautizaste? Abro un paréntesis, si no te has bautizado, bueno, es que te acerques a tu pastor y le digas, necesito ser bautizado, porque el que cree en el Evangelio y es bautizado, entra a la dimensión de la salvación, entra a la dimensión de Yeshua, Jesucristo, entra a la dimensión de la luz, entra a la dimensión de la libertad, entra a la dimensión de la visión, entra a la dimensión de la abundancia de vida. Y cuando entras, entonces estás dentro de un redil, dentro de un lindero. El maligno no te puede tocar. Entonces, en ese nacimiento, entonces comienza una operación de instrucción, educación, enseñanza, rectificación, y tu vida irá de gloria en gloria, de poder en poder. Quiero manifestar algunos ejemplos de cómo al estar en esta tierra, constantemente nos vamos a enfrentar o estamos en un campo de batalla, en un campo de confrontaciones, en un campo en donde constantemente hay luchas, hay amenazas. Pero aquí es donde el Hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene armas poderosas espirituales, las armas de nuestra milicia, las armas de nuestras confrontaciones no son carnales. No vas a luchar, no vas a pelear con armas literales, humanas, no, sino el poder que Dios le ha dado a su pueblo, la autoridad que Dios le ha dado a sus hijos es poderosísima. No puede el enemigo soportar, no puede el enemigo, el diablo, Dios lo reprenda, no puede permanecer delante de un hijo de Dios que tiene las armas poderosas espirituales. Veamos algunos ejemplos que
La Escritura nos muestra, como siempre, que el Hijo de Dios toma la determinación, toma la decisión de desarrollar la voluntad de Dios, la obediencia al Padre, desarrollando tareas. Siempre el enemigo va a querer detenerte, confrontarte, amenazarte. Pero aquí es donde tenemos que manifestar valor y esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se lo dijeron a Josué. El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes, el valor, los valientes lo conquistan por las fuerzas, por el esfuerzo, por la disciplina, por la constante perseverancia, la constante búsqueda, la vida disciplinada. En este caminar no hay pausas. En este caminar en el Evangelio no hay tibieza. No está permitido la tibieza. No está permitida la indefinición. O eres luz o eres tinieblas. O eres frío o eres caliente. O tienes bendición o hay maldición. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Una ocasión el Señor confrontó a los fariseos y a unos ancianos, en donde ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nada y de nadie. Y el Señor les dijo: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Fue una declaración muy severa. Pero el Señor nos enseña: o estás en la luz o estás en las tinieblas. No puedes vivir una vida de simulación. En este caminar es lo que el Señor nos muestra. En esta parábola el Señor nos muestra: no se puede vivir de una vida simulada, de una vida de hipocresía. Entonces, veamos lo siguiente. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando el Señor le dice a Moisés que sacara a Israel de Egipto, lo primero que se enfrentan es al Mar Rojo. Y el apóstol Pablo escribe que ese mar, cuando atraviesa el pueblo de Israel, representa el bautismo. Todos fueron bautizados, dice ahí. Representa el nuevo nacimiento. Entonces, cuando una persona toma la decisión de bautizarse, decir: me voy a bautizar, debe de tener muy presente que Faraón y su ejército, figura de los demonios, y Satanás, querrán ir tras tu persona. Dice que cuando Israel tomó la decisión de pasar el Mar Rojo, vinieron tras ellos Faraón y su ejército. Cuando tú tomas la decisión de bautizarte, esas estructuras diabólicas van a querer interrumpir, van a querer que tú regreses a su territorio. Van a querer que tú te desanimes, que tengas miedo y comiences a decir: no, es que, y si fallo, y si no, es que yo ya no voy a poder hacer esto, lo que hacía antes. O sea, siempre vienen argumentos a desanimarte. Esa es una manifestación de que el faraón y su ejército están confrontando tu vida para que tú retornes a ese estado de esclavitud, de adicción, de maldición, de miedos, temores, amargura, porque así quiere ver el enemigo al ser humano, metido en Misraín, metido en un cerco de hechicería y brujería, metido en un lindero de opresión, de desesperación. Y ahí hay un ejemplo. Entonces, usted debe de forjarse de valor y esforzarse en dar el paso y decir: me bautizo. Pase lo que pase, amenaza tras amenaza, yo doy el paso. En ese momento naces de nuevo. En ese momento
El nuevo nacimiento hace que venga un sello del precioso Espíritu de Dios sobre tu vida, en donde la ayuda divina comienza a manifestarse. El respaldo angelical, el respaldo celestial comienza a operar en tu vida. Entonces viene la siguiente confrontación. Ya pasaste el bautismo, ya pasaste el Mar Rojo, ahora comienzas a caminar tras la herencia, tras el cumplimiento de las promesas, y entonces viene otro ataque, viene otra confrontación, y ahora es con Amalek. Y una de las cosas o de los significados o aplicaciones que se le da a esta estructura Amalek es la duda. Safek en hebreo es la duda. Comienza la persona a estar en un estado de incredulidad. ¿Será que sí? Pero mira que estoy en este desierto, y mira, estoy aquí padeciendo, y no hay agua, pero vemos cómo Dios responde de manera sobrenatural, enviando pan del cielo, enviando agua, abastecimiento divino. Pero ese ataque viene. ¿Y por qué diste el paso? ¿Y por qué saliste? ¿Y por qué? Mejor nos regresamos, decían los hombres que salieron de Egipto. Pero también Amalek representa las pasiones carnales. Y las pasiones carnales son las que estorban, son las provocaciones que te llegan por la espalda. No te das cuenta de que te están entrampando, no te das cuenta de que quieren que caigas en el bache, no te dan cuenta que caigas en una provocación para que no entres a la tierra prometida. Ese es otro ataque, fíjate. Pero también, cuando tú determinas un espacio de tu vida para adorar a Dios, para buscar, para servirle, para incorporarte a un servicio en la casa del Señor, a través de, llámese, la predicación, te incorporas al grupo de alabanza, al grupo de evangelismo, o sirves en el orden de la casa, cualquier área de servicio. Va a surgir Goliat. Va a surgir Goliat y los filisteos para amedrentar, para estorbar, para detener al creyente, para amenazarlo y que tiemble y diga, no, mejor no, mejor me hago a un lado. No, tomaste la decisión, sírvele. Tomaste la decisión, sé disciplinado. Dice que esta estructura Goliat salía por la mañana y por la tarde. 40 días, fíjate. 40 días estuvo amenazando. Y usaba amenazas. Alzaba la voz amenazante para que Israel estuviese desconectado de su servicio a Dios, porque el sacrificio era en la mañana y en la tarde. ¿Y qué estaba haciendo este enemigo? Estorbando que Israel se aplicara en su servicio a Dios por la mañana y por la tarde. Esa es otra confrontación que hay que vencer, que no hay que rendirse. Y vemos cómo David sale victorioso en el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Pudo derrotar a esa estructura. Se vino abajo. Esa es otra confrontación. Pero también vemos cómo cuando David lo ungen para que desarrollara el reinado en Israel, dice que los filisteos se enteraron, figura de los demonios, se enteraron de que había sido ungido David. ¿Y qué hicieron? Vinieron
y rodearon. Vinieron para confrontar a David. Cuando el Señor permite que tú desarrolles un ministerio, una tarea, las estructuras no van a quedar contentas. Van a querer fastidiar tu vida. Ahí es donde tú tienes que meterte en la fortaleza. ¿Quién es esa fortaleza? Yeshua, Jesucristo. En Cristo todo lo puedes. Y Él pudo eliminar ese ataque diabólico que quiere desanimar y quiere que tú vivas intimidado, amedrentado. Otro ejemplo, cuando Nehemías comienza la restauración de las puertas y de las murallas, vemos cómo también aparece Sanbalat y Tobías, amenazando, amedrentando para que no haya una restauración. Siempre hay voces que quieren desanimarte, que quieren opacarte, que quieren que tú pierdas la fuerza. También cuando Pablo predica el Evangelio, vemos cómo se levanta un mago, Elimás el mago, y comienza a vociferar ante Sergio Paulo, comienza a vociferar palabras amenazantes contra Pablo. Y vemos cómo el respaldo divino que traía Pablo hizo que esa persona quedara ciego. Quedó ciega esta persona. Nos damos cuenta cómo siempre hay una confrontación, hay una lucha, hay una manifestación constante de provocación para que la palabra de Dios no se expanda. Y el Señor dijo que este evangelio se predicará a todo mundo. Este evangelio de la verdad se predicará a todas las naciones. ¿Y sabe qué pasa también? Se levanta una estructura que está operando ya en nuestros días, que se llama el anticristo, con una serie de engaño, falsedad, con una gran cantidad de enseñanzas que quieren inducir al hombre al desvío, que quieren que el ser humano termine engañado, confundido. Babilonia se hace presente, la confusión. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién predica la verdad? ¿Y cómo sé que es la verdad? Lo que garantiza que estés en la verdad es aplicarte al libro sagrado. Escrito está. ¿Cómo venció mi Señor Jesucristo a esa estructura diabólica? Escrito está. Es la clave que Él nos da. Escrito está. Escrito está. Esto lo dice el libro sagrado, porque vuelvo a repetir, el libro sagrado es una inspiración divina. Sí fueron escritos por los hombres, sí, pero bajo la dirección y la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Ninguna palabra fue enviada por voluntad humana. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando tú aplicas en tu vida los principios, los mandamientos, las instrucciones registradas en el libro sagrado, entonces tienes todo el respaldo, tienes todas las herramientas poderosas para vencer a esa estructura maligna que quiere desanimarte, que quiere que tú pierdas fuerza. Ahora, veamos lo siguiente. Es necesario estar dentro de los linderos, Yeshua, dentro de los linderos, Cristo, dentro de los linderos de la salvación. Cuando la persona quiere hacer un acto de exorcismo o liberación o confrontarse a esas estructuras diabólicas, si no estás dentro de, entonces hay un relato en el libro sagrado que nos muestra cómo
dice que en Hechos 19:13, dice, también algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, fíjate, exorcistas ambulantes, o sea, no tenían una casa, no tenían una conexión, no tenían una cobertura, no tenían un vínculo de responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque mucha gente quiere liberar, quiere echar fuera demonios, quiere expulsar, quiere exorcizar, pero no tienen un vínculo con nuestro Señor Jesucristo, no tienen un vínculo con un ministerio, no tienen un vínculo con una casa espiritual. Y veamos qué sucede. Se trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjate, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjese lo que decían. Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. O sea, estaban reprendiendo a esos demonios en el nombre de Jesús, del cual Pablo predicaba. Y dice que eran 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva. Ellos hacían de esta manera, querían liberar a una persona que estaba poseída. Y entonces dice el versículo 15, estoy leyendo Hechos 19:15. Dice, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? Entonces, dice la Escritura que estos espíritus malignos ejercieron tal fuerza que los desnudaron. Tuvieron que ir corriendo desnudos. Les estaba diciendo, les estaba haciendo ver que su vida espiritual estaban sin cobertura, sin protección, sin blindaje. Estaban sin una protección divina. Y si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesús, cuando nos indica, cuando nos muestra en su palabra, dice, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y dice, y recibirán poder y me seréis testigos. Entonces siempre el Señor nos enseña a vivir dentro de linderos, dentro de principios. Siempre el Señor nos enseña a respetar linderos. Nos enseña a respetar la construcción de una casa. Nos enseña a estar dentro de. Nos enseña a vivir dentro de principios, mandamientos, ordenanzas, estatutos. Y vemos cómo en esa obediencia que tiene el hombre y la mujer de Dios, Dios les otorga poder. Dice que Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos, estoy leyendo Mateo 10:1, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué herramienta poderosa nos ha dado nuestro Dios. Y eso lo tiene el pueblo que ha creído en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Ese poder, esa autoridad la tenemos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A manera así para reforzar la confianza y la seguridad y el respaldo que tenemos como hijos de Dios, usted puede anotar esto en forma de listado. Dios también le ha dado a su pueblo una cobertura de su sangre, la sangre de Jesucristo, Apocalipsis 12:11, con ello se vence. Esa sangre que te cubre, esa señal, no, el maligno no podrá tocarte. Filipenses 2:9 te ha dado ese nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es otra herramienta poderosa, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos explicado, Efesios 6:17,
Otra herramienta poderosa que tenemos es la palabra de nuestro Dios. Hechos 16:25, otra arma poderosa que tenemos es el cántico, la alabanza, la oración, la exaltación a su nombre. Hay cánticos de liberación, se libera el ambiente, sales victorioso. Mateo 17:21, la oración y el ayuno es otra herramienta poderosa para estar dentro de un blindaje. Y Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu de Dios, estás dentro de un blindaje, dentro de una cobertura. Estás dentro de una protección divina. Entonces, cuando vienen las confrontaciones, las amenazas, las acechanzas, tienes herramientas poderosas. Y si te vas a Efesios capítulo 6, nos hablan de un armamento espiritual que tiene el Hijo de Dios para resistir al enemigo y también para permanecer firme en el día malo. Habla la Escritura de que el hombre, la mujer, se enfrenta también a un día malo. Pero cuando tienes estos recursos espirituales poderosos, podrás resistir y salir victorioso ante cualquier confrontación, ante cualquier ataque del enemigo. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, entendamos que diariamente nos enfrentamos en un campo de batalla en donde tienes que tener esa plena seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Con esto termino. Miren lo que dice. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Está diciendo, esta batalla, estas confrontaciones que tenemos cotidianamente, tienes que tener una plena conexión, una plena decisión de qué es lo que tú crees. ¿En quién está sostenida tu confianza? ¿En quién está basada tu confianza, tu seguridad? Pelea la buena batalla de la fe. Y enseguida dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Echa mano de los recursos sobrenaturales. Echa mano de la herencia. Echa mano de las armas espirituales, de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea la buena batalla. No te desanimes si estás pasando por un momento adverso, un momento complicado en tu vida, amado hermano, amada hermana. Si estás teniendo confrontaciones, amenazas, si estás viviendo un momento difícil, si estás pasando por algún diagnóstico que el médico emitió hacia tu salud, problemas legales, problemas matrimoniales, si como ministro estás pasando por alguna amenaza o alguna manifestación de debilidad, de desánimo, hoy en esta mañana el Señor nos trae este mensaje. Tú has nacido de nuevo y estás vinculado a una simiente incorruptible. Y el Señor te ha abastecido de toda una provisión sobrenatural para tu vida, para que puedas luchar, para que puedas confrontar, para que puedas enfrentarte a todas esas voces que quieren apagar tu vida. Decía el rey David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos.
de ese nombre poderoso que gobierna, que administra un ejército sobrenatural. Y ese respaldo lo tenemos los hijos de Dios. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará. Aunque un ejército acampe contra ti, dijo el rey David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero dijo, una cosa he pedido a mi Padre Dios y esta buscaré. Eso es lo que tenemos que hacer, estar en la casa de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, estar dentro de esos linderos. Porque si estamos dentro de esos linderos, la protección, la bendición, el respaldo se hace presente. Oramos, Padre del cielo, en esta hermosa mañana ponemos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos en tus manos. Tú conoces, Señor, cada una de las confrontaciones, problemas, circunstancias que acosan, preocupan, circunstancias, Señor, que amenazan a la vida de tu pueblo, a la vida de tus hijos. Pero tenemos clara convicción, tenemos clara seguridad que cuando nos acercamos al trono de la gracia, con esa confianza, seguridad, alcanzamos gracia, pero también alcanzamos la ayuda oportuna. Esta mañana, Señor, pongo en tus manos la vida de tu pueblo. Abrázalos, fortalécelos, consuela, y toda amenaza, toda adversidad, toda influencia demoníaca sea cancelada, sea reprendida. Toda obra de las tinieblas sea cancelada. Todo aquello que se levanta en contra de las familias, los matrimonios, la salud, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos vida y vida en abundancia. Tu sangre preciosa los cubre. La luz de tu rostro ilumina sus vidas. Tu palabra los vivifica, tu palabra los fortalece, tu palabra, Señor, hace que su fe crezca de manera especial. Esta mañana pongo en tus manos a tu pueblo y seas tú generando un cobertizo, un dosel especial de protección. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, caminemos con confianza, caminemos con seguridad, creyendo de que hay un Padre en los cielos que constantemente te muestra cada mañana nuevas misericordias, nuevas manifestaciones de su amor. Camina con esa seguridad. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y el abrazo de nuestro Padre se haga presente constantemente en vuestras vidas. Dios te bendiga.